Hola chicos, buenas noches. Bueno, hoy día vamos a ver el tema de desastres. Asumo que ya lo han terminado. Ya lo han revisado algunas veces porque ya se acerca su final, entonces más o menos va a ser un repaso nomás. Bueno, primero hay que entender para esto la diferencia. Permíteme un segundo. Sí. Primero tenemos que entender que evento natural no es lo mismo que desastre. El evento natural no lo podemos evitar, pero el desastre sí puede ser evitado, y sobre todo, a pesar de que puede ser evitado o sigue ocurriendo, y este puede afectar a una sociedad, dependiendo de qué tan preparada esté para afrontarlo. Entonces, en algunos casos se puede evitar y no llega a afectar a ninguno. El evento natural es imposible que no, o sea, por ahí que se puede disminuir el efecto, pero siempre va a afectar sí o sí. Ahora, también tenemos dos términos más, que son las emergencias, o sea, la diferencia entre emergencias y desastres. Las emergencias serían la situación que va a ocurrir por la combinación de factores conocidos y de origen natural. Por ejemplo, puede ocurrir por sucesos eventuales o inesperados, que obviamente van a causar alteraciones o daños en las personas, de los bienes, en el medio ambiente, etcétera. Toda vez que estos no excedan la capacidad de respuesta de la comunidad afectada, es decir, afectan solamente pocas personas o por ahí que afecten viviendas y demás, pero a un nivel en el que puede ser soportado. Por otro lado, en el caso de los desastres, van a ser alteraciones nuevamente a nivel personal, de bienes, de servicios, etcétera, pero en este caso la capacidad de respuesta de la comunidad afectada sí va a ser excedida. Obviamente sin ir al extremo. Por ejemplo, un desastre, me parece que se lo pusieron en su clase de teoría también. Un ejemplo de desastre fue la pandemia que pasamos porque rebasó la capacidad de respuesta que teníamos. Si hubiéramos podido contenerlo, hubiera sido únicamente una emergencia. Ahora, aquí mismo también entra la denominación de situación vulnerable. La situación vulnerable es básicamente, em, ocurre por un fenómeno natural cuando un grupo de población, por ejemplo, es susceptible a sufrir un daño y tener dificultad para recuperarse de ella. Suele ocurrir por la capacidad de respuesta inadecuada. Por ejemplo, cuando se han construido casas muy precarias, los típicos ejemplos de esos cuando se construyen casas no precarias cerca a ríos, por ejemplo, que pueden desbordarse en cualquier momento y que el Estado y todo el mundo les dicen como que no construyan casas ahí porque en cualquier momento el río se va a desbordar y da igual. Ahí es una situación vulnerable. Usualmente también se puede, como el caso que les acabo de decir, prevenir. Ahora, volviendo al tema de desastres. Dentro de los desastres pueden entrar, por ejemplo, voy a esperar, ya. Entran los huracanes, los tsunamis, los huaicos. ¿Cuándo va a ocurrir un desastre como tal? ¿O cuándo podemos denominarlo? O bueno, esos son desastres naturales, pero ¿cuándo ocurre un desastre como tal? Cuando va a haber un desequilibrio entre la consecuencia de esos desastres naturales y la capacidad de respuesta, que es lo que decía. Es decir, cuando se excede, ahí va a haber un desastre propiamente dicho. Para ello debe haberse una gestión de riesgos, pero eso lo voy a explicar como que creo que en dos diapositivas. Ahora, dentro de los desastres naturales tenemos obviamente a los terremotos, que son básicamente energía sísmica liberada por las placas a nivel de la Tierra y que puede ser medida por dos tipos de escala. Una de ellas, que es la más común, es la escala de Richter. Digo que no es la más común em, geológicamente hablando, pero sí es la más común a nivel población. Esa es la que suele darse, por ejemplo, en los noticieros o en distintos medios cuando ocurre un sismo. Va de la menor, que es de 3.5 a 8.0 o incluso más, que puede llegar a 9 y esos son terremotos que afectan mucho. Por ejemplo, el que tuvimos aproximadamente en el
uno de los terremotos más fuertes que hemos tenido, digamos, el último, ha sido el del 2007, me parece que fue, el del 15 de agosto. Ese estuvo en 7 o 7.5, si mal no me acuerdo, y fue fuerte, y dejó cantidad de muertes, la capacidad de respuesta se vio excedida, por ende podemos decir que fue un desastre, pero no llegó a ser de la máxima magnitud. De ahí tenemos la escala de Mercalli, que esta es otro tipo de escala, pero en este caso se va a medir el daño estructural y la respuesta de la población. Básicamente la capacidad de respuesta, que es lo que les decía. Acá se suele ver eh, probablemente si fue un desastre o no. Si es la magnitud 1, no puede ser considerado desastre porque la capacidad y la consecuencia del evento fue casi de la mano, por no decir que incluso la capacidad de respuesta superó. En el caso 12, de magnitud 12 de Mercalli, sí puede decirse que hubo un gran desequilibrio y la consecuencia del evento fue mucho mayor que la capacidad que se tenía en respuesta de la comunidad. Bueno, lo que le decía, para prevenir un desastre, o mejor dicho, cuando se da un desastre, se debe tomar una gestión de riesgos. Esto básicamente va a ser la probabilidad por la que podemos, digamos, adecuar la sociedad, bueno, no la sociedad, tipo la comunidad y los daños sociales, ambientales, económicos que se puedan dar en la misma para que ocurra un equilibrio y no haya el desequilibrio que les decían antes y que les he dicho varias veces ya. Porque el evento natural o el evento social o etcétera puede suceder, pero los eventos y las consecuencias deben reducirse. Aún incluso de lo que les decía al inicio, que existen dos tipos de eventos: el evento natural, que no lo podemos evitar, y el desastre. Si bien el desastre sí se puede evitar y el evento no, también el evento natural puede ser reducido. O bueno, pueden reducirse las consecuencias del mismo si hay una correcta gestión de riesgos. Básicamente la gestión de riesgos va a limitar los daños sociales, los económicos, los ambientales en un lugar dado, ¿no? Ahora, ¿cómo se mide la ocurrencia y la intensidad? Eso va a depender del riesgo. ¿Qué es el riesgo? Va a ser básicamente la amenaza por la vulnerabilidad. Ahora, para eso tenemos que entender cuáles son primero los... Chicos, permítanme un segundo. Ya lo siento. Para esto primero tenemos que entender lo que es la predicción de amenazas. La amenaza básicamente es un factor externo de riesgo. Este usualmente no puede ser evitado y es a una situación a la que estamos expuestos. Va a representarse por el potencial de ocurrencia en el suceso de origen, que puede ser provocado a nivel de evento natural o por actividad humana, en fin. Este, como les digo, habitualmente no puede controlarse. También tenemos que tomar en cuenta la predicción de vulnerabilidades. En este caso, la vulnerabilidad es un factor interno de riesgo. Este era externo, este es interno. Y ese es un factor interno del sujeto o el sistema expuesto a la amenaza. Ahora, hay componentes de la vulnerabilidad hospitalaria, obviamente. Dentro de la vulnerabilidad hospitalaria tenemos la vulnerabilidad organizativa funcional, la vulnerabilidad no estructural y la vulnerabilidad estructural. ¿Qué es la vulnerabilidad organizativa funcional? Es básicamente la que está referida a la organización, como dice su nombre, y al entrenamiento del grupo humano que hay en el hospital para poder hacer frente al riesgo que vaya a suscitar. La vulnerabilidad no estructural es aquella que contempla las infraestructuras del establecimiento. Yo qué sé, las ventanas, las puertas, los accesos, las puertas de emergencia, en fin. Y finalmente la estructural son, pues básicamente las estructuras. La estructura que soporta el peso de un edificio, como pueden ser los cimientos, las columnas, las vigas, en fin.
Entonces, el trabajo en conjunto de los tres tipos de vulnerabilidades a nivel hospitalario van a dar una buena predicción de vulnerabilidad, lo que podría disminuir el riesgo. A mayor vulnerabilidad, el riesgo va a disminuir. Es una inversamente proporcional. Igual que si la em, amenaza y la amenaza también se ve disminuida, pues todo colabora en sí, ¿no? Esto, bueno, eso ya les expliqué básicamente ahorita en mi explicación. Ahora, hay varios tipos de desastres, antes de seguir. Existen los desastres tecnológicos, que son los que son producidos por mano del hombre. Por ejemplo, acá entran los incendios. No necesariamente por decir desastres tecnológicos, nos referimos tecnológicos propiamente dicho, sino que, como les digo, son producidos por el hombre. Por ejemplo, los incendios, que en su mayoría son producidos por acción humana. Hay uno que otro caso que no, que son eventos naturales, pero en su mayoría sí son por acción humana. Acá también entran los derrames de sustancias químicas, por ejemplo, la contaminación, la guerra, terrorismo, etcétera. Y los desastres naturales, que bueno, de más explicarlos. Y que realmente no es necesario que se lo aprendan, pero acá está el cuadrito y que bueno, no se ve muy bien en el PPT ahorita que lo comparto, pero en el que les puse en el drive sí se ve. Y está en su teoría, me parece. Acá entre los terremotos, acá, que es lo que les decía de la escala de Richter en Mercalli, acá entre los huracanes, los tsunamis. Eso realmente se los menciona y se los explica, me parece, para que tengan cultura general del tema, pero no es más esencial que eso. Bueno, ahora, dentro del desastre tiene que haber una asistencia ante desastres, obviamente, ¿no? Dentro de la asistencia tenemos que tomar en cuenta el antes del desastre. Ahí entra lo que es la prevención, la mitigación y la alerta. ¿Qué vendría a ser la prevención? Vendría a ser básicamente el conjunto de acciones cuyo objetivo es impedir o por lo menos tratar de disminuir, en caso se den, los sucesos naturales o los desastres que pueden ser ocurridos, es decir, aquellos que son generados por actividad humana. Acá tiene que intervenir, obviamente, la amenaza y la vulnerabilidad hasta eliminar el riesgo. ¿Por qué la amenaza y la vulnerabilidad? Por la fórmula que les mostré hace rato, de amenaza por vulnerabilidad es igual a riesgo. Además decir que hay amenazas que pueden intervenirse y hay otras que no. Por ejemplo, el caso del río que les decía hace rato, de las casas que se construyen al lado, eso es una amenaza que puede intervenirse y además decir que se va a ver como una prevención ante un posible desastre que podría ocurrir. De ahí tenemos la mitigación, que va a ser el resultado de la intervención dirigida a reducir. O sea, va a ser, digamos, la prevención es, digamos, la acción, valga la palabra, lo siento por usarla, de prevenir el desastre. La mitigación va a ser el resultado de la prevención, cuyo objetivo obviamente va a ser minimizar los daños y acá obviamente también va a ser necesario intervenir uno o los dos factores de riesgo. Vendría a ser la amenaza y la vulnerabilidad. Disminuida, obviamente, ¿no? De ahí tenemos durante, que vendría a ser la preparación. La alerta, por si acaso, es propiamente em, el declaro de estado de emergencia para tomar ciertas precauciones. Esta alerta podría entrar tanto durante o antes del desastre. Si se ve venir, puede entrar antes, porque, por ejemplo, no sé, se declara un estado de emergencia en el Perú ante la llegada de, o sea, antes de que llegase, por ejemplo, yo sé que no fue tanto así, pero si en el Perú se hubiera declarado un estado de emergencia antes de que llegase el COVID, pero de que sin paciente cero ni nada, probablemente se hubiera mitigado mucho más los resultados, o sea, los daños que hubieron a nivel de sociedad. Probablemente digo porque no he hecho un estudio, es lo que ahorita se me viene a la mente. Em, pero también puede darse en el momento, o sea, puede darse durante cuando el desastre ya está en pleno esplendor.
para evitar que siga siendo peor, ¿no? O sea, que empeore. Bueno, durante tenemos a la preparación y a la respuesta. La preparación vendría a ser el conjunto de medidas que son realizadas para reducir al mínimo la pérdida de vidas. Una vez que ya está, les acerca, ok, ya no se puede impedir que suceda, porque ya está sucediendo. Bueno, ya, a ver, ahora vamos a hacer un plan para reducir la pérdida de vidas, reducir los daños a nivel económico, a nivel de bienes, a nivel social, etc. Y para eso se debe realizar, bueno, se debe organizar una buena respuesta y rehabilitación. Pero eso ya es después. Por ejemplo, en cuanto a la preparación, puede entrar lo que son... preparación también entra como que antes y después, perdón, antes y durante, porque la preparación debe ser iniciada antes del desastre y durante se va a llevar a cabo. En durante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, entran las capacitaciones, los stocks de medicamentos. El stock de medicamentos debió darse antes del desastre, como parte de la prevención. Si dan con todo de la mano, porque debió darse la parte de la prevención para, en caso que ocurra el desastre, ¿no? Pero en preparación como tal ya entra, ok, ya, lo que preparamos, tenemos un stock de medicamentos, ok, vamos a aplicar este stock de medicamentos para que la población no fallezca tanto, o para que, no sé, ¿no? Entienden. Aquí entra, como les decía, stock de medicamentos, entra los procedimientos de evacuación, los sistemas de lucha contra incendios, etc. Aquí tenemos también lo que es em, el monitoreo, aunque esto lo incluyen y a la vez no lo incluyen dentro de durante. Lo incluyen como que antes y durante. Entonces, muchos de estos, si se dan cuenta, creo que en su mismo PPT incluso lo confunden porque bueno, no se imaginó, pero como que esta separación aparece en su PPT de teoría. Antes, prevención, mitigación y alerta. Durante, preparación y respuesta. Después, rehabilitación y reconstrucción. Pero luego, cuando se los explican, creo que ponen a preparación como antes, a monitoreo como antes, y etcétera. Pero es que van de la mano. O sea, no es algo que preparación solamente debe ir durante, o preparación solamente debe ir antes. Es un proceso que debe empezar acá y termina acá. Algo así. Monitoreo inician antes y también va un poco de la mano en durante. Porque básicamente va a ser el conjunto de acciones que van a ser establecidas, o, bueno, que van a realizarse para establecer el comportamiento de una amenaza. Pero una vez que ya está, debe seguir monitoreándose para impedir que siga aumentando. Creo que el monitoreo se explica por sí mismo, la verdad. Bueno, dentro de durante también tenemos lo que es la respuesta. Y aquí van a ser las acciones llevadas a cabo ante el propio desastre, teniendo en cuenta la prevención, la mitigación, la alerta, etc. Ya, y la preparación que se está llevando a cabo, la respuesta va a ser, valga la palabra, propiamente la respuesta, y acá va a tener como objetivo salvar las vidas, reducir el sufrimiento, disminuir las pérdidas de la propiedad, etc. De ahí tenemos la rehabilitación y la reconstrucción. En la rehabilitación va a ser la recuperación a corto plazo de los servicios básicos y va a ser básicamente el inicio de la reparación del daño físico, social y económico. La reconstrucción va a ser la reparación a mediano y largo plazo de los daños, a un desarrollo igual o incluso superior al que había estado previamente al evento. Entonces, básicamente, la rehabilitación va a decir, ok, vamos a estabilizarte, la sociedad o la comunidad, vamos a estabilizarla para que pueda empezar a subsistir y podamos empezar a recuperarnos. Ya la reconstrucción va a ser un plan mucho más elaborado para que, ok, la economía después de este desastre, después de esta emergencia sanitaria, yo qué sé, terminó terrible, ok, vamos a hacer un plan para que poco a poco, con el pasar de meses, con el pasar de años, o decía, a mediano plazo o a largo plazo, comience a recuperarse con el objetivo que incluso pueda superar a la economía que estaba antes.
por dar el ejemplo, ¿no? Aquí también entra el monitoreo. El monitoreo, como les digo, entran todos. Porque tiene que seguir monitoreándose los efectos, ¿no? Acá se tiene que monitorear. En antes se monitorea la llegada del desastre o la posible llegada. En durante, el desastre en sí y después el comportamiento de las consecuencias que dejó el desastre. Bueno, ahora, para la asistencia ante caso de desastre, va a haber un triaje. No solo en caso de desastre, en casos de emergencia, en casos, incluso tú vas al hospital porque tienes tos, pasas por triaje. Distintos tipos de triaje, obviamente, ¿no? En ese caso te van a decir como, ¿sabes qué? A veces te dicen paso por triaje, a veces te dicen paso por enfermería, no sé, realmente depende. Tendrían que decirte paso por triaje, pero a mí me han sabido decir paso por enfermería. Donde van a eh, pesarte, van a tomar tu peso, hablando propiamente de una clínica y un hospital, ¿no? Dejando un toque eso de lado. Van a tomar tu peso, van a tomar tu medida, bueno, van a medirte, digamos, por ahí que tus signos vitales, dependiendo por la razón por la que vayas, ¿no? Y en función a eso, eso va a entrar a tu historia clínica. Realmente no se aplica todo el triaje en ese caso porque simplemente es por una toma de datos. Cuando vas a emergencia, por ejemplo, dentro de una clínica o un hospital, te toman los mismos datos, pero ahí para clasificarte. No van a atender, obviamente, o sea, no van a atender con la misma rapidez a una embarazada que está dando a luz que a un niño que le duele la cabeza y tiene fiebre hace 3 días y su papá lo ha llevado. Y lo llevó por emergencia porque, en fin, no tiene el mismo peso. Entonces van a clasificarlo en niveles. El triaje ya de manera más profunda se va a ver, obviamente, en desastres, en emergencia y demás, porque va a servir como un término para separar al personal, los recursos que tengamos, a los materiales, para afrontar las necesidades de la situación del desastre, sobre todo en los que hay gran cantidad de víctimas, ¿no? Y va a ser la mejor manera que se encontró para poder proveer un máximo de beneficios a la mayor cantidad de personas en un tiempo no muy prolongado. Esto obviamente tiene que ser llevado a cabo por médicos expertos en RCP, en emergencias. Ahí entran los famosos urgencistas también. En fin. Ahora, existen dentro del triaje, digamos, los niveles donde van a entrar. Primero, en nivel 1 tenemos los primeros auxilios, tenemos que clasificar, tenemos que trasladar. En el nivel 2 hay que estabilizar y ahí se revisa la prioridad. Acá se evalúa el estado clínico, se ven distintos factores y de acuerdo a su prioridad se va a determinar como que están bueno, dependiendo cuál se va a utilizar, que ahorita les voy a explicar, ¿no? Si están en nivel 1, 2, 3 o 4, o por ahí que en rojo, verde, amarillo, etcétera, según la prioridad que se va a tomar en cuenta, ¿no? Y nivel 3 ya es ámbito hospitalario. Ya bueno, va a ser ámbito hospitalario en el que se va a revisar la prioridad, se va a estabilizar, se va a tratar, en fin. Existe una mnemotecnia para uno de los triajes más conocidos y más utilizados, que es el triaje short. No es el único tipo de triaje, pero en ese caso es uno de tantos. ¿Cómo se va a ver? Eh, Se llama short porque primero tiene que ver si el paciente puede caminar. Si el paciente puede caminar, sí puede caminar, perfecto, va a ir en verde. ¿Por qué es verde? Porque es una urgencia menor o porque en general es estable. Si se encuentra realmente van de la mano una cosa con la otra. Solamente que la prioridad de atención es distinta. Ya, después se ve, habla con dificultad o sin dificultad. Habla con dificultad, o sea, pero sí puede hablar, perfecto. Amarillo. Eso obviamente en caso de que no pueda caminar. O sea, no puede caminar, pero sí habla con dificultad. Dentro de todo, va amarillo. No, tampoco puede hablar con dificultad. O sea, simplemente no puede emitir palabra o un sonido, etcétera. Ya.
Acá entra también lo de obedece órdenes sencillas. De ahí vemos, respira, sí respira, ok, rojo, no respira. Tenemos que te ponía hemorragias y demás, y si no, negro. Negro, básicamente el paciente no necesariamente está muerto, pero está a punto de morir. Realmente es un paciente que ya prácticamente no puede salvarse. Hagas lo que hagas, las probabilidades de sobrevida son tan pocas que en caso de desastre y emergencia tiende a ser atendidos únicamente si no tienes más cantidad de pacientes y como siempre hay, no tienes atendidos pues como, ¿ya para qué? Realmente estás utilizando material, estás utilizando recursos humanos, etcétera, cuando podrías salvar otras vidas. Ya. Ahorita les explico eso, chicos, en un segundo. Ya. Bueno, les decía. Ah, ya, y también, me olvidé decirle. También hay otro tipo de. Creo que no lo puse. Ah, ya. Hay otro tipo de clasificación del triaje, que es prehospitalario y hospitalario. De maestría que el nivel 1 y 2 se van a nivel prehospitalario y el nivel 3 se van a nivel, o bueno, ámbito hospitalario. El nivel 1 es el zona de impacto, el nivel 2, bueno, es el módulo de estabilización, y el nivel 3 en ámbito hospitalario, ¿no? A ver, mejor se lo explico acá. Hay dos tipos de triaje, por prioridad de atención y por código internacional. El prioridad de atención va a primero, usualmente va a utilizarse en casos de emergencias masivas o ya a nivel hospitalario en situaciones normales, ¿no? Primero va a ser tratado un paciente de color rojo. Color rojo según, por ejemplo, el triaje Chor que habíamos hecho, ¿no? Esa es una emergencia súbita externa. Como les digo, acá entraría, por ejemplo, un paciente que sí esté respirando, pero que casi no puede hablar, por ejemplo, que no obedece órdenes, que no puede caminar. Debemos decir que eso es un ejemplo básico. Por eso les digo, el short usualmente se utiliza en emergencias, en desastres, porque si se dan cuenta es bastante básico. Usualmente termina utilizándose más o etcétera, que son más exactos. Bueno, acá entra, por ejemplo, un paciente con shock séptico, que si no es atendido puede morir, pero no es cadáver todavía. O sea, o que no está, su probabilidad de sobrevida sí tiene. De ahí entra la urgencia mayor o el color amarillo. Acá entra, por ejemplo, casos de apendicitis que requieren operación, pero no tienen peligro de vida por el momento. El caso 3 es la urgencia menor. Pacientes con fracturas estables de radio, que sí necesitan tratamiento, pero sí pueden esperar 2 horas, 3 horas, no pasa nada. Y finalmente entra en el último nivel el cadáver. De ahí tenemos el triaje por código internacional, que vendría a entrar primero el color verde, amarillo, rojo y negro. Si se dan cuenta, el orden es a la inversa, porque esto usualmente es utilizado en casos de desastres. Creo que se lo expliqué en la clase 9, no estoy segura. 9 u 8. En los casos de desastres, primero vamos a atender a las personas con mayor cantidad o con mayor posibilidad de sobrevida para que estas más personas puedan ayudarnos
a tratar al resto. A ver, no tratar, pero pueden ayudar un poco. Y sobre todo porque las condiciones no te van a permitir probablemente salvar a 500 personas. Entonces, si nos centramos en la que peor está, en la que peor estado tiene, en las personas que sí tenían posibilidad de sobrevida, pueden terminar empeorando y de nada va a servir. Todas van a terminar igual. Porque las personas que estaban estables o semiestables, al no ser en un ambiente adecuado, no es como que van a quedarse estables por el momento y no van a empeorar. No. Esto usualmente es en desastres, esto es en emergencias o hospitales, digamos, atención normal. Bueno, acá primero se tendría el verde, que es el paciente estable, el amarillo, luego que es un paciente con cierto nivel de emergencia, pero que sí puede esperar. Al rojo es un paciente agudo, que no espera, pero bueno, en este caso tiene que. Y el negro realmente es que no se tiende. Bueno, en el triaje prehospitalario entra el triaje START. Si se dan cuenta de lo que les decía, este es bastante básico. Sí se utiliza, pero es que si de esto se guiaran todos en todo momento, no aplicaría en todos los casos. O sea, tú podrías llegar pudiendo caminar, pero te estás, no muriendo, ¿no? Pero te estás con una urgencia mayor, pero puedes caminar. Entonces, no siempre aplica. Por eso, este cuadro a mí no me gusta mucho. Realmente prefiero este. Este siento que está mucho más exacto porque se ve los niveles de ABCDE, que es lo que habíamos visto ya varias clases. Ya en lo que se ve la vía aérea, se ve en fin. Si se puede, si puede respirar o no puede respirar, si está abierta o no está abierta, se va a catalogar por colores. Los colores son siempre lo mismo. Acá creo que también están explicados. Sí, acá está un poco explicado, pero es en inglés. Y ya. Realmente acá, de ahí, ¿qué más es? Ya, acá podrían aprenderse, eso sí se los doy como dato, no lo he puesto, pero les recomendaría estudiar la brigada de primeros auxilios y la brigada, o sea, los tipos de brigadas. La brigada de evacuación, la brigada de primeros auxilios y la brigada de seguridad y contra incendios. Más nociones generales, la verdad. Y la conformación de brigadas, eso sí tiene que sabérselo, que está conformado por un jefe y 9 integrantes. Y bueno, los recursos realmente son por inferencia. El resto y la brigada de defensa civil, etcétera, es importante, pero es conocimiento general el que quieren darle. Entonces, no se centren en eso. Ya. Si tienen alguna duda, me escriben ahorita, porfa, o me prenden el micro. Creo que no, porque es un tema bastante sencillo, por eso lo llevo rápido. Y también que he tratado de darles los puntos esenciales, porque sé que ahorita quieren lo esencial y no de que es súper completo porque se acerca a su final. Y ahora vamos a ir por el siguiente tema, que es intoxicaciones, picaduras y mordeduras. Denme un segundo que abro el PPT. No sé cómo dejar de compartir. Ah, ya. Ya, este sí es un tema no más difícil, pero es un poquito más. Hay muchos más datos que el tema anterior, que me parece que son más generalidades. Así que si tienen dudas, nuevamente les digo, préndanme el micro o le escriben por el chat o ya me pueden escribir en privado. No sé, hablando en general, me pueden escribir en privado por ese tema o por los otros del final. O si quieren del parcial, si todavía tienen dudas. Los que me han escrito dudas, que han sido varios, se han dado cuenta que a veces no respondo en el día. Hay veces que sí, lo intento de verdad. Pero recuerden que yo también estoy en finales, entonces a veces se me pasa. Entonces, si no respondo y de verdad es urgente, vuelvan a escribir.
no me va a molestar y les voy a dar prioridad a su mensaje. Si no, probablemente me voy a dar cuenta el día siguiente o incluso más de 3 días no me demoro. Pero creo que no es la idea cuando hacen una pregunta. Entonces, si ven que no contesto al toque, envíame otro mensaje y le doy prioridad a su mensaje. Bueno, intoxicaciones y mordeduras. Primero, espérense. Ya. Tienen que entender lo que es una intoxicación y las vías de intoxicación. La intoxicación básicamente va a ser la reacción que tiene nuestro organismo ante la entrada de cualquier tipo de sustancia tóxica. ¿Qué es una sustancia tóxica? Está mal generalizarlo porque no solamente eso, pero podemos decir que una sustancia tóxica vendría ser el veneno. Este veneno va a causar una lesión o va a causar una enfermedad o incluso podría generar la muerte en el paciente. Ahora, el grado de toxicidad va a variar en función a cada paciente. A pesar de que el veneno tenga el mismo efecto en sí, por decirlo de alguna manera, o va a tener las mismas consecuencias según el estado nutricional del paciente, según el sexo del paciente, la edad, etcétera, y la vía de penetración, obviamente, va a afectar de distintas maneras y obviamente la posibilidad de sobrevida va a cambiar. Dentro de las vías de intoxicación tenemos la vía respiratoria, la vía digestiva, la piel, la circulatoria. Dentro de la circulatoria tenemos 2 tipos, que es por inyección de medicamentos. ¿A qué me refiero? Hay una sobredosis, les inyectan un medicamento vencido, o incluso no está vencido, el medicamento está perfecto, pero ustedes tienen una reacción alérgica a este medicamento en cuestión y no sabían, por ejemplo. Por eso usualmente les preguntan antes de darles un medicamento, o etcétera, les preguntan a ustedes o a la persona que los acompaña si son alérgicos a algún tipo de medicamento, porque así lo son. Y se los aplican o inyectan o medican o como quieran decirle. Va a convertirse como si fuera un veneno. Luego que obviamente, como les digo, puede empeorar la situación. Y también dentro de la vía circulatoria tenemos la vía de inoculación, que esto sí es netamente por picadura de animales, mordeduras, en fin. Ahora, dame un segundo. Ya. Ahora, como les decía, todo esto es ocasionado por tóxicos. ¿Qué son los tóxicos en sí? Son cualquier tipo de sustancia, independientemente si son sólidas, líquidas o gaseosas, que en cierta concentración puede dañarte. Acá vamos a encontrar tóxicos muy variados, que hace rato les llamé veneno, pueden ser llamados veneno, tóxico, da lo mismo. Lo encontramos en plantas, por medio de animales. A ver, animales a través de su mordedura o su picadura, obviamente, ¿no? En gases, en sustancias químicas, en medicamentos, en fin. Ahora, si bien yo utilizaré los términos de manera igual, porque sí tienen cierta similitud, tóxico y veneno no son lo mismo. El concepto de tóxico es mucho más amplio. El veneno, digamos, es reservado, digamos, ¿cómo le explico? El veneno tiene la intención de causar daño. El tóxico no es generado o no es aplicado o etcétera para causar daño. Es un efecto secundario del mismo. Por ejemplo, el medicamento probablemente no tiene la intención de causar daño. No es aplicado con esa intención, es incluso aplicado o recetado para salvar tu vida o para mejorar tu enfermedad, etcétera. Pero puede volverse tóxico si eres alérgico, si es una sobredosis, etcétera. El veneno puede ser dado, por ejemplo, por una serpiente en su mordedura. La intención de la serpiente obviamente no es matarte, pero en su capacidad de respuesta ante la amenaza que representas, sí vendría a representar como un veneno. O sea, representa una sustancia que tiene la finalidad específica de causar daño. Ahora, dentro de los psicos tenemos clasificación. Clasificación mineral, vegetal y animal. No voy a leérselas porque realmente es genérico eso, pero ahí se los puse igual.
Ahora, dentro de las sustancias tóxicas que usualmente encontramos implicadas, vamos a encontrar sobre todo a las sustancias limpiadoras, como primer puesto, a los analgésicos, a los cosméticos y finalmente a las plantas. Ok, chicos. Ya. Bueno, las vías de intoxicación en los signos. Bueno, las vías de intoxicación ya se las dije, la verdad. No sabía que lo había, pues no me acordaba. Los signos de intoxicación. Tenemos los cambios de estados de conciencia, es decir, eso se lo expliqué yo en clases. Delirio, convulsiones, inconsciencia, etcétera, dificultades para respirar, vómitos de diarreas, mal aliento por la ingestión de, sobre todo de sustancias minerales. También tenemos pupilas dilatadas o contraídas. ¿Cómo se llama cuando las pupilas son contraídas? Se llama miosis. ¿Cómo se llama cuando las pupilas están dilatadas? Se llama midriasis. También podemos ver dolor de estómago. Dolor de estómago es el signo característico, la verdad. También podemos encontrar trastornos de visión, ya sea visión doble o manchas en la visión. Si son manchas en la visión, usualmente se ve como manchitas verdes. Em, Ahí sí le mentiría exactamente por qué son verdes, pero curiosamente casi siempre son verdes. Bueno, también podemos encontrar como signos a las quemaduras alrededor de la boca, de la lengua, de la piel, en fin. Y esto sí, el tóxico ingerido es un cáustico, como sustancias para destapar cañerías, blanqueadores de ropa, etc. Esto no ocurre siempre, obviamente, si una serpiente te ha mordido, no vas a tener quemaduras alrededor de la boca, ¿no? Bueno, la atención a las intoxicaciones. Aquí tenemos que tener en cuenta que lo más importante es tratar al paciente y no al tóxico. ¿Por qué? Porque si nos centramos, o sea, sí es importante, obviamente, si por ejemplo, ya se quedó mucho ese ejemplo yo, pero creo que es el más básico. Ocurrió una mordedura de serpiente. Creo que la típica escena que, a ver, no creo que ninguno haya visto eso, espero que nunca les haya mordido una serpiente, pero la típica escena que ven en películas es tratan de quitarle la toxina o el veneno de la piel, ¿no? Me parece que es con la boca. Realmente eso no lo enseño, es lo que recuerdo de las películas. S- Ahí se están centrando en el tóxico. Obviamente sí es importante, pero siempre que sea posible, lo más importante es tratar al paciente, porque si no, en el trance en que se trata el tóxico, el paciente se te muere y no sirve de nada, ¿no? Bueno, está el ABC de las intoxicaciones. A, tenemos que evitar la absorción del tóxico. ¿Por qué es ABC, por si acaso? Es por lo mismo del ABCDE que habíamos visto anteriormente. Está relacionado. El A, airway, B, en fin. Bueno, el A, tenemos que evitar la absorción del tóxico. Es decir, tenemos que evitar que el tóxico pase a nuestro sistema. En letra B tenemos que favorecer la absorción del tóxico. Esto sí, apréndaselo bien, porque esto sí es fija de que viene siempre en los exámenes. Bueno, tenemos que favorecer la absorción del tóxico, es decir, hacer que el tóxico se pegue a su antídoto. Esto apréndanselo nomás. Si se los explicara, probablemente se marearían un poco. Como punto C tenemos aumentar la eliminación del tóxico, es decir, favorecer que ese tóxico a eliminarse y que esta eliminación se eche de manera más rápida. Y D, tenemos antagonizar el tóxico, es decir, buscar el antídoto del tóxico. No necesariamente es en ese orden. Se los he explicado porque sí es el ABCD, pero por un ejemplo, primero tienen que antagonizar el tóxico antes de favorecer la absorción del tóxico. Bueno, como atención general a las intoxicaciones, tenemos ya. Como, un segundo. Ya. Como atención general tenemos que primero, si usted sospecha que alguien está intoxicado, tiene que intentar de averiguar qué ocurrió.
cuál fue la vía de penetración, cuánto tiempo ocurrió, etc. Porque en función a eso, la toxicidad del mismo va a variar. De ahí tienen que revisar el lugar, alejar a la víctima de la fuente de envenenamiento si es necesario, revisar el estado de conciencia. Si la víctima está consciente, hacerle preguntas para que tengan mayor información. Tienen que aflojar la ropa si está apretada. Obviamente mantener al paciente abrigado para evitar la hipotermia. Si presenta quemaduras en los labios o en la boca, debe aplicarse abundante agua fría. Si presenta vómito, deben recoger una muestra del mismo para que se pueda ser analizado a posterioridad. Tienen que colocarlo en posición de seguridad o boca abajo para evitar que el veneno vomitado sea ingerido nuevamente o incluso pueda pasar a las vías respiratorias, lo que sería peor. Tienen que buscar, em, digamos, datos acerca de la víctima y, digamos, si, como les digo, mm, el vómito presentado o cualquier tipo de sustancia que secrete el paciente debe ser guardado, bueno, no guardado, no, pero debe ser como que recolectado y llevado para ser analizado. También deben mantenerse las vías respiratorias libres de secreciones. Un toque, chicos. Ya, perdón. Y bueno, también tienen que saber que si están seguros de que el tipo de tóxico es ingerido, deben provocar el vómito introduciendo un dedo o, yo qué sé, cualquier tipo de método para inducir el tóxico y que este sea eliminado. Ah, ya, sí, me he olvidado. Tenemos que inducir el tóxico en la mayoría de casos, pero debemos o sea, evitar el tóxico en ciertos casos también. Si se observa quemaduras en los labios y la boca, si el aliento es a queroseno, gasolina o derivados, también cuando las instrucciones del producto sí lo indiquen, probablemente son productos químicos, suele ocurrir. Si está inconsciente o presenta convulsiones, si han transcurrido más de 2 horas de haber ingerido el tóxico y si ha ingerido ácido sulfúrico, ácido nítrico o soda cáustica. Si se dan cuenta, la mayoría de ellos son por tóxicos químicos o porque el tóxico ya está en tu sistema hace mucho rato. Bueno, la atención específica en las intoxicaciones. Realmente no se centran tanto en eso, se los voy a explicar de manera sencilla, pero realmente esto no es la parte esencial del tema. Tenemos una tensión a nivel respiratorio, por ejemplo, tenemos que cerrar la fuente que produjo la intoxicación. Eso realmente no es a nivel respiratorio, eso es a nivel respiratorio, em, oral o etcétera. Pero en este caso se profundiza más porque si fuera a nivel respiratorio y el paciente lo sigue oliendo, a pesar de que lo sigan tratando, el paciente va a empeorar. Y ustedes pueden empeorar, entonces no sirve de nada. Se debe retirar a la víctima del agente causal, como les decía. Se deben abrir las ventanas y puertas para airear el recinto, aunque si ha sido la caída no es necesario. Se le debe quitar la ropa. Se debe prevenir o atender el shock que usualmente se presenta. Si se presenta un paro respiratorio, se debe dar una respiración de rescate, pero utilizando protectores porque él podría ser intoxicado. Se debe evitar encender fósforos porque esto podría provocar explosiones, sobre todo porque si fue por vía respiratoria tienden a ser químicos o gases, entonces sí podría ocasionar explosiones o incendios. Y obviamente se tiene que trasladar al paciente a un centro asistencial. Uno de los casos más conocidos, por ejemplo, es la intoxicación por monóxido de carbono. Bueno, en caso de intoxicación por la piel, se debe colocar a la víctima debajo del chorro de agua, teniendo aún la ropa puesta para eliminar la sustancia tóxica en general. Se debe evitar que la piel entre en contacto con la ropa de la víctima. Para eso debe colocarse guantes y etcétera, y de esa manera tú no te intoxicas en el proceso.
se debe retirar la ropa mojada, es decir, después de que ya la pusiste debajo del chorro de agua, ya ok, le retiras la ropa mojada y continúas bañando al paciente con abundante agua, pero ya sin la ropa. Si hay lesión, debe tratarse como quemadura. Bueno, se deben mantener las vías respiratorias libres, etcétera. Acá tenemos bastante el caso de intoxicaciones por insecticidas, el tratamiento es similar y en fin. Por vía respiratoria, acá está el típico mito, no sé, creo que es un mito o no sé, la típica, no sé si entra como receta de la abuela o tal, pero de que cuando ocurre una intoxicación por vía digestiva o de que ha consumido un químico, por ejemplo, le dicen, dale leche al paciente, no le des leche, por favor, vas a empeorar la situación. También se debe inducir el vómito únicamente en casos de ingestión de alcohol metílico o etílico y alimentos en descomposición, porque si es por vía digestiva, usualmente fue por dado por químicos, y si ha sido dado por químicos que no han sido alcohol metílico o etílico, ya les dije hace rato que debe evitarse el vómito. Acá también tienen que controlarse la respiración, si hay un paro respiratorio o paro cardíaco, se debe dar la reanimación cardiopulmonar necesaria, según sea el caso. Si la víctima presenta vómito, se debe recoger también una muestra para ser analizada y obviamente se tiene que trasladar al paciente a un centro asistencial. Aquí la intoxicación más conocida es la botulínica. Permíteme un segundo, chicos, por favor. Ya, aquí dentro de la intoxicación por vía digestiva, entra la intoxicación botulínica, la intoxicación alcohólica aguda, por preparados de hierro, por ácido ¿cómo era? Perdón, acetilsalicílico, por sedantes, en fin. Eso sí les recomendaría aprendérselos. No en qué consiste cada una de las intoxicaciones. Sería bueno que se lo aprendan, porque sí les va a servir a posterior, pero en su examen es muy probable que les pongan tal paciente, no sé, fue intoxicado por ácido acetilsalicílico y un caso clínico en sí, qué tipo de intoxicación ha tenido, ¿no? Es intoxicación por vía digestiva. Bueno, también tenemos la intoxicación por vía respiratoria. En ese caso se debe remitir a la víctima a un centro asistencial lo más pronto posible. Y de atención, esto sí varía entre caso y caso realmente, pero es más a nivel hospitalario. Bueno, esas son atenciones más genéricas. Ahora, en atenciones específicas, en cuanto a accidentes por picaduras, permítame un segundo. Ya, en atenciones específicas tenemos, según sea, la intoxicación por vía respiratoria, por vía cutánea o por vía circulatoria. Si es por vía respiratoria, lo que les decía, el manejo, cerrar fuente, aire, etcétera. Todo eso ya se lo explica. Y eso también, le puse como en un buen resumen. Les expliqué más que nada el manejo. La parte clínica, no tanto, es, yo considero que es más inferencia,
Igual sería bueno que se lo aprendan porque no todos lo son, pero en su mayoría sí. Y el ejemplo sí se los dije también. Que son todos, es un cuadro resumen. Bueno, picaduras y mordeduras. A ver. Bueno, realmente creo que no es muy necesario explicar lo que es una definición de una picadura. Vendrían a ser... Usualmente son accidentes sin importancia y que ocasionan únicamente molestias locales, pero en ocasiones pueden volverse graves e incluso podrían causar la muerte. Los más conocidos son las picaduras por insectos y arácnidos, ya sea la abeja, avispa o mosquito. En los casos de picaduras de abejas, lo más característico va a ser el dolor intenso y que el agujón se va a clavar en la piel y usualmente la va a dejar dentro de... Diría que ocurre en el 100% de los casos, pero en muchas ocasiones cuando el aguijón, no sé si saben eso, pero cuando la abeja te pica, su aguijón se queda insertado en tu piel o se cae por último si es que por algún motivo no termina insertándose en su piel, pero no queda con la abeja. Digamos que la abeja pierde su aguijón, entonces por eso usualmente se queda clavado. Va a generar edema y prurito. Las reacciones alérgicas que se van a presentar, sobre todo en la primera picadura, va a producirse únicamente una reacción local. Pero en la segunda picadura que se dé, sí podría producirse una reacción alérgica de variabilidad un poco más intensa. Acá entre los enrojecimientos, los edemas, el malestar general. En caso de síntomas sistémicos, debería acudirse a un centro asistencial. No muchas personas lo hacen, pero si es una segunda picadura, sí es mucho más recomendado. Y obviamente, si antes hubo una reacción alérgica, la tercera picadura va a ser muchísimo peor porque podría desencadenar un choque anafiláctico. Es un tipo de shock. Bueno, tratamiento está acá. Avisca. Estas son de las más peligrosas y agresivas, mucho más que las de abejas. En este caso, la avispa sí te puede picar varias veces sin perder el aguijón. Y su toxina va a producir efectos locales más severos. En general va a generar una reacción local, es decir, se va a producir enrojecimiento y edema en una zona un poco más amplia de donde se fue netamente la picadura. Y puede extenderse incluso a las articulaciones adyacentes a la zona de la picadura. Acá les dejo el tratamiento, que es básicamente limpiar con agua tibia y si hay signos de compromiso, bueno, y aplicar hielo en ciertos casos, y si hay signos de compromiso, obviamente, centro asistencial. Las picaduras por escorpión. Estas, aunque en su mayoría son dolorosas, realmente son inofensivas, en la mayoría de casos. Ojo, porque de las 1000, 2000 especies que hay, únicamente peligrosas son aproximadamente 30 especies, entonces en la mayoría de casos realmente son inofensivas. Sus efectos más graves tienden a darse en personas con comorbilidades, en animales, en niños pequeños y en ancianos. Hay reacción a nivel local y hay reacción a nivel sistémico. A reacción a nivel local encontramos que la mayoría de las veces va a causar solo síntomas de poca importancia, como podrían ser dolor y ardor en la zona. Puede haber parestesias, es decir, sensación de hormigueo y quemazón. Y el enrojecimiento y edema puede ser mínimo o incluso podría no estar presente. Ahora, la reacción sistémica tiende a darse en general en niños pequeños. Acá puede haber dolor intenso, contracciones musculares, movimientos anormales, sudoración, irritabilidad, llanto inconsolable, vapeo, dificultad respiratoria, etc. En este tipo de casos deben ser llevados de inmediato a un centro asistencial. Obviamente, en caso de que sea una reacción local, sí puede tratarse de manera más sencilla, lavándolo, aplicando hielo y administrando medicamentos que vendrían a ser los antihistamínicos. Los antihistamínicos sí son aplicados en casos em, que obviamente el centro asistencial lo haya referido, ¿no? Bueno,
mordeduras de araña. Acá tenemos dos tipos de arañas que son las más conocidas en cuanto a mordeduras refiere. Tenemos a Lotoceles laeta y la viuda negra. La Lotoceles laeta es básicamente la araña de casa. Y la viuda negra no se encuentra tanto en casa, pero sí es bastante conocida y bastante común en mordeduras. Cada una tiene su propio tipo de reacción alérgica. El Lotoceles laeta, su veneno tiene actividad citotóxica. Y la viuda negra va a presentar más que nada calambres, rigidez abdominal, disnea, náuseas, vómitos, en fin. Su tratamiento sí no varía realmente. También tenemos la mordedura de perro. Estas usualmente van a ser punzopenetrantes, aunque puede depender del tamaño y raza del perro. Pero sí pueden producir también desgarros en la piel y tejidos más profundos. Además, como la boca de los perros está contaminada, además de la herida propiamente dada por la mordedura, hay un riesgo de infección. No va a haber una reacción alérgica como tal, pero sí puede, como les digo, haber un riesgo de infección, entonces debe tratarse. No suturar. ¿Por qué no suturar? Porque si bien es una herida abierta, que eso no estoy segura si lo expliqué en clase de heridas, si bien es una herida abierta, como hay un riesgo de infección, por no decir que ya hay una infección dada, si la cerramos, va a ser peor. Incluso podría generarse un shock. Entonces debe dejarse que sanen por sí misma, obviamente tomando los medicamentos necesarios y controlando la hemorragia, aplicando iodopovidona, etc. También tenemos las mordeduras de serpientes. Estas usualmente son accidentales y afectan casi siempre extremidades superiores e inferiores. Y la evolución de las mordeduras suele ser buena, aunque existe unos cuantos casos de 5 o 10% en la que por diversos motivos puede provocar la muerte. Ahora, la gravedad de la mordedura suele ser mayor cuanto más grande es la serpiente, porque va a inocular más veneno. También cuanto más joven sea, porque son más agresivas y concentran más el veneno. Estos van a depender realmente de la cantidad de potencia del veneno. Y lo que sí, en las mordeduras, obviamente serpiente, en cara o cuello, esta puede producir una asfixia al obstruirse la vía respiratoria por inflamación o edema. Acá les dejo también el tratamiento. Alergia. La alergia viene a ser la reacción o respuesta alterada del organismo ante una sustancia que vendría a ser el alergeno, que por sí misma usualmente es inofensiva y bien tolerada por las personas no alérgicas, pero en personas alérgicas el sistema inmunológico de las mismas va a crear mecanismos de defensa y va a causar los síntomas del alergeno. Dentro de los síntomas vamos a tener que puede afectar aparatos a nivel cutáneo, pulmonar, ocular, otorrinolaringológicos, digestivo, hematológicos, en fin. Acá tenemos en ventricutáneos los eczemas de contacto, es decir, va a haber hinchazones, las dermatitis atópicas, la urticaria, que es la picazón, el edema angioneural, que es la hinchazón de zonas de tejido conectivo y lácteo. En cuanto a pulmonar refiere, encontramos el asma, que es la broncoconstricción, la hipersecreción bronquial, la neumopatía intersticial, que vendría a ser el daño de tejido conectivo pulmonar. A nivel ocular encontramos conjuntivitis, queratitis. Chicos, un segundo.
Bueno, yo, a nivel digestivo, creo que me quedé. Encontramos los vómitos, las diarreas, el dolor abdominal. Y a nivel hematológico, vamos a encontrar anemia, trombocitopenia, que vendría a ser la caída del nivel de plaquetas, la leucopenia, leucocinefilia, en fin. Ahora, hay niveles de la reacción alérgica. Acá tenemos que encontrar la reacción de alergia leve. Son las más frecuentes. Van a afectar a la piel y producen urticarias comúnmente. Vamos a ver eritemas, ronchas, picazones, en fin. La reacción alérgica grave. Estos son un poco más frecuentes, pero no tanto realmente. Va a haber un compromiso vital y podría generar complicaciones cardiorrespiratorias. La víctima en esos casos puede morir por shock. Usualmente es shock anafiláctico o por excepción en las vías respiratorias. Ahora, ¿por qué por shock anafiláctico? Porque la reacción anafiláctica es un tipo de reacción de hipersensibilidad tipo 1. Ahora, ¿qué es la hipersensibilidad tipo 1? Es una reacción mediada por mastocitos y eosinófilos. ¿Qué son los mastocitos y eosinófilos? Son células del sistema inmunológico. ¿Y en qué consiste? Los mastocitos van a ser células que van a producir histamina. La histamina es la que produce dilatación de los vasos sanguíneos. Digamos, gracias a la histamina es que cuando nosotros no sé, nos pica un insecto o nos muerde o hemos consumido de lo que somos alérgicos, nos solemos poner rojos o la zona por lo menos enrojece y genera un edema. Básicamente por la histamina, por los niveles de histamina que aumentan. Estos niveles de histamina, si aumentan demasiado, pueden producir un shock anafiláctico. Ahora, también está mediada por eosinófilos. Los eosinófilos vendrían a ser la memoria inmunológica. Sí, me parece que fue en el caso, sí, es en las picaduras de abejas. Si se dan cuenta, ante cada picadura, la reacción del organismo va a variar. Eso por la memoria inmunológica. En muchas ocasiones, la memoria inmunológica nos ayuda en cierto punto y en otras es contradictoria, como en la del caso de la picadura de abeja. Ahora, cuando te expones diversas veces a un mismo alergeno, la respuesta usualmente es mayor, pero esa respuesta que es mayor va a haber una mayor producción de histamina, por ende, va a producir tanto que va a llevarte un shock. Y si llegas a un shock, puede incluso producir em, ciertas respuestas adicionales. Usualmente no te mata, obviamente sí va a matar el alergeno porque esa es la interacción de la histamina, pero sí podría generarte consecuencias. ¿Por qué? Porque va a haber manifestaciones sistémicas. Acá se va a presentar la hipotensión arterial, el edema facial, los broncoespasmos, la dificultad respiratoria, el malestar general. Em, y esto obviamente puede ser desencadenado por la administración de fármacos o picaduras, que es lo que le decía. El tratamiento de este tipo de shocks es a nivel asistencial. Y si hablamos de un tratamiento inmediato, usualmente, usualmente, no siempre, suele ser llevado por la administración de adrenalina. Bueno, eso sería todo, chicos. No he visto que me han escrito ninguna pregunta en el chat. No sé si alguno tiene. Como hoy día vimos dos clases, no iba a haber. Voy a dejar de compartir. No iba a haber postes. Así